Este raro material es 10.000 veces más pequeño que un cabello y más resistente que el metal. Los científicos trabajan para desarrollar un material 10.000 veces más pequeño que un cabello y más resistente que el metal, que confían podrán aplicar en numerosos ámbitos de la vida, como en la ingeniería, en la electrónica y en la industria militar. Se trata de una ciencia emergente con mejores propiedades de rigidez y conductividad eléctrica que el metal, el cobre y el silicio, que será la base de nuevos inventos antes solo concebibles en la imaginación. El mundo está a las puertas de una revolución tecnológica con la que dejaremos de soñar en el presente para vivir en el futuro. Estamos ante la inminente era de los nanotubos de carbono. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La revolución del grafeno. Atrás quedó el hierro y el silicio. El siglo XXI pertenece ahora a los carbonos, como el grafeno, y a los nanotubos de carbono, la fuerza silenciosa detrás de la ciencia. Los nanotubos de carbono poseen propiedades valiosas para una gran variedad de aplicaciones. Podrían funcionar como refuerzo para la construcción de nanocomposites poliméricos, y por su alta conductividad, ser utilizados para la producción y refuerzo de dispositivos electrónicos. También pueden aplicarse en materiales medicinales y farmacológicos, y para construir aplicaciones biomédicas como fármacos, implantes neuronales y tejidos de ingeniería. Los nanotubos de carbono poseen cientos de capas concéntricas de carbonos, aproximadamente de 0,34 nanómetros de espesor, y una estructura cilíndrica que va desde una o varias capas atómicas. Su alta resistencia mecánica, electrónica y eléctrica se debe a sus sistemas ligeros, huecos y porosos. En este sentido, poseen tanto un alto módulo de Young, que los hace resistentes ante las fuerzas de la elasticidad y deformación, como una gran resistencia de tracción, lo que los hace resistentes ante las fuerzas del movimiento. Los nanotubos de carbono pueden ser metálicos o semiconductores, dependiendo de si su estructura es de pared simple o múltiple. El material del futuro en rocas del pasado. Los nanotubos de carbono son descendientes de los fullerenos, descubiertos en 1985. Los investigadores de la Universidad estadounidense de Rice, Harry Kroto, Richard Smiley y Robert Curl, descubrieron una molécula de 60 carbonos compuesta por una lámina de anillos hexagonales y pentagonales adheridos. Esta estructura impide que la lámina sea plana y les otorga ciertos tipos de propiedades y comportamientos. Tal hallazgo les hizo merecedores del Premio Nobel de Química de 1996. Ya en 1991, y de manera accidental, el físico japonés Sumio Iijima había descubierto a los nanotubos de carbono al estudiar los fullerenos con descargas eléctricas. Publicó ese mismo año Microtúbulos helicoidales de carbono grafito, un artículo que revolucionó el campo científico, atrayendo la atención de la nanotecnología al abordar la existencia de nanotubos de carbono con paredes múltiples. Pero estos hallazgos ocurrieron siglos después de la existencia del material, que se encuentra vinculado con la humanidad desde la prehistoria. Un investigador ruso afirmó haber encontrado restos de nanotubos de carbono en rocas indígenas de hace más de 250 millones de años, que se cree pudieron haberse creado durante los procesos magmáticos de las rocas. Se supone que la migración de fluidos de hidrocarburos a través del derretimiento residual de la masa subterránea de la roca fue lo que creó estas áreas saturadas de gas. Por medio de la condensación y la descomposición de hidrocarburos, y en presencia de elementos metálicos, se conformaron estos restos de nanotubos de carbono. Mientras más pequeño, más poderoso, la nanotecnología. Para comprender las propiedades de los nanotubos de carbono, es necesario comenzar por el principio de todo, la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que parte de operar sobre materiales a nivel atómico. Es la manipulación de materiales a escala manométrica, a niveles atómicos y moleculares. Esto abre la posibilidad de construir dispositivos y aplicaciones muy pequeños, menor del espesor de un cabello. Si la manipulación de materiales se realiza entre 1 y 1000 nanómetros, se estaría trabajando con principios de la nanotecnología.
Su aplicación y campo de exploración es amplio, implica procesos multidisciplinares y transversales a diferentes campos investigativos, lo que convierte a los nanotubos de carbono en un gran estímulo para la inversión investigativa. La Nanotecnología Nacional de Estados Unidos ya invierte unos 3.700 millones de dólares anuales, mientras que Japón se lleva el segundo lugar con 750 millones de dólares. La Unión Europea invierte en esta ciencia emergente unos 1.200 millones cada año. Estos materiales experimentan en su comportamiento una variación a nivel cuántico, lo que posibilita propiedades y efectos extraordinarios en su conducta. Estamos hablando de un elevado índice de respuesta ante variaciones electromagnéticas, físicas, de tracción y de movimiento. En la ciencia, lo más pequeño es de mayor valor. El comportamiento de un elemento a escala molecular produce energías más puras y limpias. Su conformación estructural puede darse en forma de láminas, como las láminas de grafito, y envueltas sobre sí mismas. Esto conforma su aspecto como una especie de tubos cilíndricos, donde se aloja el carbono hibridado, sp2, tipo de carbono hibridado con 3 enlaces de electrones cada uno. Existen 2 tipos de nanotubos de carbono, nanotubos de pared múltiple y nanotubos de pared simple. El nanotubo de pared simple posee una capa de grafeno enrollada, formando una especie de cables ensamblados a nanoescala, mientras que los nanotubos de pared compuesta residen en múltiples nanotubos concéntricos que se circundan entre sí. Estas características producen cualidades diferentes. Según el tipo de nanotubo sintetizado, se clasifican como materiales metálicos o semiconductores. Por ejemplo, todos los nanotubos de pared múltiple son básicamente clasificados como metales, mientras que las propiedades electrónicas de los nanotubos de pared simple son similares a los semiconductores. Lo importante es que comprendamos que la forma y disposición de los materiales provocan variaciones en su comportamiento, dotándolos de distintas cualidades. Los procesos de producir nanotubos de carbono. Sintetizar este material para producirlo a gran escala es parte del desafío de la ciencia, y para ello existen 3 métodos principales: el método de descarga por arco, por medio de la evaporización láser, y el método de disposición química. Método descarga por arco. Los científicos Thomas F. Besser y Poliket Akayan publicaron en 1992 el primer método de producción de nanotubos macroscópicos. Para ello se utilizan 2 electrodos de grafito de 0,5 a 40 milímetros de diámetro, barras conectadas con una fuente eléctrica con un voltaje de 20 a 50 amperios. Cuando se genera la corriente eléctrica, la chispa salta a una presión base de 400 torre de helio y el carbono se evapora sobre un plasma caliente. Por una parte, la barra de grafito se vaporiza y se condensa en un recipiente de reacción, mientras que el resto se condensa sobre un cátodo. Su rendimiento normal es de un 30%. Debido a las altas temperaturas y a la utilización de catalizadores metálicos, se generan nanotubos de pared simple y múltiple con pocos defectos estructurales. La principal limitante es que se sintetizan nanotubos cortos de 50 micras con formas y tamaños irregulares. También se genera un resto de materiales indeseables, como el carbono amorfo y los fullerenos, obteniendo así menor pureza. Una de sus mayores ventajas es que se obtiene un amplio rango de diámetros de nanotubos capaces de ser utilizados. Síntesis por el método de vaporización por láser. En la Universidad de Rice se realizaron pruebas para producir moléculas metálicas extravagantes. Para ello se utilizaban rayos láseres de gran magnitud para que impactaran sobre metales y extrajeran así los materiales resultantes. Cuando el equipo de investigación se enteró del descubrimiento de los nanotubos, decidieron intentar sintetizarlos. No tardaron demasiado tiempo en producir nanotubos de carbono, utilizando estos pulsos de láser, reemplazando así a la electricidad. El procedimiento implica generar gases de carbono caliente a 1200 grados centígrados para extraer los nanotubos de carbono. Se utilizaron varios tipos de catalizadores, desde el cobre al níquel, logrando como resultado sintetizar una cantidad importante de nanotubos de pared simple. A diferencia del método anterior, este genera hasta una cantidad mayor del 70% de material. La principal ventaja es que produce nanotubos de pared simple con una variedad de diámetros que se pueden manipular modificando la temperatura de reacción, pero la principal desventaja es que se precisan de costosos láseres de alta gama. Síntesis por el método de crecimiento a vapor. El físico y químico japonés Morinobu Endo, de la Universidad de Shinshu, en Nagano,
fue el que implementó como método de extracción y síntesis la utilización química del vapor. Este método utiliza catalizadores como el cobre, el níquel y el hierro, todos componentes recalentados en un horno de atmósfera inerte de hielo y a unos 600 grados centígrados. A medida que los materiales se van calentando, se agrega gas de metano, acetileno y benceno, liberando átomos de carbono que se pueden recombinar con otros materiales para generar los nanotubos de carbono. La mayor ventaja es que es un método no muy complejo para su aplicación a escala industrial. Se podrían generar nanotubos de un diámetro mayor con respecto a las otras técnicas y de fácil manipulación. La principal desventaja es que el resultado son nanotubos de pared múltiple, llenos de defectos en sus formas y disposiciones, lo que conlleva a que este tipo de nanotubos de carbono sintetizados tengan una menor propiedad de tracción y resistencia. Aunque se han implementado otros métodos como la síntesis catalítica o utilizando metales de transición, los 3 procedimientos explicados recientemente son por el momento los más aplicados. Una vez que se logran resultados óptimos, la aplicación de este material a escala industrial será una realidad. Tecnología de materiales inteligentes para combatir el cáncer. En la medicina, los nanotubos de carbono son portadores de fármacos y utilizados como sensores para el diagnóstico y tratamiento a escala celular. Sin embargo, son poco solubles en agua, por lo que son de baja absorción en organismos, lo que podría producir efectos tóxicos. Para tratar de solucionar este problema, se está intentando modificar sus bases estructurales. En 2016 se logró la incorporación de oxígeno y flúor sobre la superficie de los nanotubos de pared múltiple, lo que podría resolver la dispersión de estos materiales en disolventes como el agua. Una vez manipulados los nanotubos de carbono, ya sean de pared simple o pared múltiple, se expande la posibilidad de aplicación en el campo biomédico. En este sentido, un equipo de investigación logró desarrollar un método que utiliza el nanotubo de carbono para transportar y liberar dentro del organismo carboplatino y doxorubicina. Este transporte se realizó de forma segura en los pacientes, con un elevado control por parte del equipo médico. Estamos hablando de 2 drogas muy utilizadas por la quimioterapia. Los fármacos se encapsularían en fundas protectoras de nanotubos de carbono, cuyas propiedades evitarían el contacto del fármaco con otros tejidos hasta llegar a su objetivo. Lo que se quiere es que solo actúe cuando sea transportado a ubicaciones concretas del organismo, atacando a células concretas. La realidad es que esta tecnología ya fue desarrollada por un grupo de investigadores del equipo Carbio, grupo de investigación especializado en la utilización de nanotubos de carbono con fines biomedicinales. De esta forma se controló parcialmente la velocidad en la que el fármaco se fue liberando dentro del organismo. Se considera este avance como un gran aliciente para combatir el cáncer y evitar la quimioterapia. Pero no se limita su aplicación como transportador de fármacos contra el cáncer. También podrían ser utilizados para absorber radiación y actuar de forma directa contra células cancerígenas, lo que posibilitaría la destrucción de cualquier tumor en el organismo. A través de la modificación superficial de los nanotubos de carbono, tanto de pared simple como múltiple, y empleando diferentes sustratos, se pueden lograr interesantes y potentes aplicaciones en el campo de la ciencia biomédica. En búsqueda del transistor más ecológico y perfecto del mundo. Las mejores cualidades de los nanotubos de carbono se encuentran en sus propiedades mecánicas y eléctricas. Se estima que un solo cable de este material soportaría un peso de más de 1000 toneladas, mucho más que las 10 toneladas que soporta un cable de acero. Sus propiedades electrónicas se encuentran en el comportamiento de sus electrones dentro del material. Apenas colisionan y tienen comportamientos menos erráticos y caóticos que el cobre, lo que los hace poseer un alto índice de resistencia ante densidades de corriente eléctrica, hasta miles de veces más que el mejor cable de cobre del mundo. El problema de las industrias microelectrónicas es responder ante la generación de calor de sus componentes. Una de las razones por las que se reduce el tamaño de los dispositivos electrónicos es para aumentar la velocidad de procesamiento, lo que produce que se termine generando más calor que en un dispositivo más grande. Para solucionar este inconveniente se precisan de nuevos transistores, semiconductores eléctricos, que envían una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, que en el campo de la microelectrónica son muy utilizados. Se precisa que estos transistores sean cada vez más pequeños a nivel nanométrico, como los de la compañía Intel, que oscilan entre 22 nanómetros y unos 10 nanómetros. Estamos hablando de tamaños cercanos a las de un átomo. Blindajes súper resistentes y flexibles como una tela.
Otro uso relevante de los nanotubos de carbono es su implementación para diseñar y construir materiales de blindaje. Debido a su alta elasticidad y resistencia, podrían ser muy útiles para construir diferentes tipos de blindajes, desde electromagnéticos hasta acústicos y contraimpacto. Investigadores del Departamento de Ciencias de los Materiales y Metalurgia de Cambridge desarrollaron un material de blindaje en base a nanotubos de carbono. Se estima que es varias veces más resistente, duro y consistente que las fibras utilizadas en la fabricación de prendas protectoras. Su contextura es similar a una ligera fibra, compuesta por millones de diminutos nanotubos de carbono. La iniciativa buscó crear la fibra sintética más resistente del mundo, que permita ser tejida como las prendas de ropa común. También se ha detallado que la resistencia de la fibra es mayor que la normal. Se ha medido la deformación hasta la rotura, dando altos índices de resistencia y flexibilidad. Aunque otras mediciones revelaron la capacidad de la fibra para absorber energía y su ligereza, su producción a escala industrial sería muy costosa. El procesador más rápido de la historia. Un grupo de investigadores pudo fabricar un procesador que emplea nanotubos de carbono para sus transistores. Para ello, se sustituyó el silicio por nanotubos de carbono para aprovechar sus propiedades eléctricas y mecánicas. El principal problema del silicio es que no permite fabricar transistores muy pequeños. Actualmente, la industria de los semiconductores busca fabricar nodos de 2 nanómetros y el silicio no responde a estas demandas. Por esto es que uno de los sustitutos más buscados para reemplazar el silicio es el nanotubo de carbono. Como dijimos, los nanotubos de carbono pueden tener un grosor equivalente a un átomo de carbono, sin perder ninguna de sus propiedades y cualidades eléctricas. Hasta el momento, la dificultad radica en su respuesta al proceso de fabricación de los procesadores. Cuando se depositaban sobre las obleas de fabricación, terminaban agrupándose de forma errática y generando otros nanotubos metálicos. Esto se solucionó parcialmente haciendo vibrar la oblea para que los nanotubos de carbono se alinearan correctamente. Luego se desarrolló un circuito que detectó los conflictivos nanotubos metálicos para aislarlos. El resultado es un procesador de unos 14.000 transistores de nanotubos de carbono de un espesor de 1 micrómetro, lo que equivale a 1000 nanómetros. A esto se suma que su frecuencia de estado es de 1 millón de veces cada segundo, lo que equivale a 1 megahertz, la más alta hasta el momento. Si hablamos de chips compuestos con nanotubos de carbono, estamos hablando no solo de chips más rápidos y eficientes, sino que podrían ser la base para construir ordenadores y smartphones flexibles y ultrafinos. Con los nanotubos de carbono, la lista posible de usos sería interminable. Muchas de las aplicaciones estimulan la imaginación a fronteras insospechadas, inclusive para los más entusiastas. Es de resaltar que ya existen avances para que no se tengan que construir chips en el futuro, sino que se puedan cultivar como si se tratara de un zapallo. En palabras de investigadores de IBM Research, ya se logró encontrar la forma de sembrar chips de nanotubos de carbono. Así lo dice el director del programa de IBM, George Tulebsky. Para explicarlo, suele usar la analogía de una estatua formada por una pila de bloques. Con nanotubos es imposible colocar uno encima de otro en el patrón que queremos. Estamos tratando de hacer frente a ese problema de la misma forma que lo hace la naturaleza, construyendo las estructuras que necesitamos utilizando la química. En lugar de pensar en una estructura realizada de abajo hacia arriba, debemos imaginar un cultivo de cristal que dará forma a la estatua que necesitamos. Sea una esperanza o una realidad, lo concreto es que los nanotubos de carbono han llegado para revolucionar las ideas. Ya existen avances, y es muy probable que en el futuro cercano conozcamos muchos de estos milagros tecnológicos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.